Rusia, China y Colombia hunden a Donald Trump ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Se llevó la sesión extraordinaria de dicho consejo en Nueva York y quedó Donald Trump plenamente destruido. Así que a continuación vamos a ver las declaraciones del miembro permanente de nuestro país ante la ONU. Y la seguridad internacionales. Asimismo, agradezco a la subsecretaria general para Asuntos Políticos y de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas y a los oradores invitados por sus presentaciones. Esta es la primera intervención de Colombia en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente para el periodo 2026-2027. Colombia asume esta responsabilidad con profundo sentido de deber y lo hace desde el primer día. En defensa. Sí, es Leonor Salavata, la representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas. Escuchamos. Y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de las controversias, la prohibición del uso de la fuerza, la igualdad soberana, el respeto a la integridad territorial y la independencia política de todos los estados. Colombia condena de manera categórica los sucesos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela, en donde se han registrado múltiples explosiones y actividad aérea sobre Caracas y otras zonas del país, en el contexto de un ataque militar llevada por los Estados Unidos, el cual ha incluido bombardeos sobre instalaciones civiles y militares, generando pánico entre la población. Todo esto representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No existe justificación alguna, en ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, incluida la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, el principio de respeto a la soberanía y autoridad plena de los estados sobre su territorio, incluyendo sobre sus recursos naturales, la integridad territorial de los estados y los principios de defensa colectiva, especialmente cuando ponen en riesgo directo a la población y a bienes de carácter civil. Defender estos principios no es una opción, sino una obligación común para preservar la paz y la seguridad internacionales. Es necesario recordar que en las disposiciones de la Carta se admite el uso de la fuerza solo en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa ante un ataque armado o cuando existe una autorización expresa de este Consejo conforme a su capítulo 7, y aún en esos casos no es para asumir el control político del otro Estado. En este sentido, rechazamos cualquier acción militar unilateral, cualquier acto que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil, y hacemos un llamado a la desescalada y a no acudir al uso de la fuerza, poniendo en riesgo a las personas, quienes en esta delicada situación deben ser la prioridad absoluta. Ya hemos aprendido con nuestra experiencia que la población civil es siempre quien paga el precio más alto de la confrontación armada. Señor presidente, América Latina y el Caribe se ha proclamado como una zona de paz, y esa voluntad y compromiso colectivo de nuestra región debe ser respetados. Acciones unilaterales contrarias al derecho internacional ponen en riesgo la estabilidad regional, incrementan la inseguridad y agravan las ya complejas condiciones que experimenta la población civil
con efectos devastadores que trascenderán las fronteras soberanas de Venezuela, con un impacto directo sobre los países de la región como Colombia. De manera preventiva, Colombia ha dispuesto medidas para proteger a la población civil y preservar la estabilidad en la frontera, atendiendo las eventuales necesidades de la población, especialmente de la población migrante, en coordinación con las autoridades locales. Colombia ha sido y seguirá siendo receptor solidario de la población venezolana, que ante la incertidumbre que representa la crisis ocasionada por estos ataques, puede generar un flujo masivo de migración que demandaría un significativo esfuerzo en recursos y capacidades para brindar el debido apoyo y asistencia en las zonas de acogida. Señor presidente, estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana y del Caribe y constituye una clara amenaza a la preservación de la región como una zona de paz y al compromiso que como Estados hemos asumido de resolver nuestras diferencias de forma pacífica por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución pacífica, en plena consonancia con el derecho internacional y con los instrumentos que hemos suscrito a niveles hemisférico y regional, como la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Es importante además dimensionar lo que esta situación significa para la paz y la seguridad internacionales. Más allá de nuestra región, especialmente cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad toma la decisión de hacer uso de la fuerza y asumir control de manera unilateral de otro Estado soberano, con el objeto, entre otros, de apropiarse de recursos naturales o estratégicos. Esto sienta precedentes profundamente preocupantes para el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial y viola flagrantemente el derecho internacional en una contradicción clara ante la Carta de las Naciones Unidas y el mismo objetivo para el cual este Consejo fue creado. Si un Estado, y en particular un Estado que es miembro permanente de este Consejo, desconoce el orden internacional que diseñamos en San Francisco, ¿cuál es entonces el rol de este Consejo y dónde quedan los cimientos de la paz y la seguridad internacionales? Estamos aceptando que la ley e intereses del más fuerte prevalezcan sobre el multilateralismo y sobre los acuerdos que en esta misma sala hemos forjado con diálogo y diplomacia. La democracia no puede ser promovida ni defendida mediante la violencia o la coerción, y tampoco puede estar supeditada a intereses económicos ajenos. La democracia solo puede construirse y sostenerse a través del respeto a la voluntad de los pueblos, de la reafirmación del Estado de Derecho, del diálogo político y de procesos pacíficos e inclusivos. Venezuela merece vivir en paz, en democracia, prosperidad y dignidad, con un gobierno soberanamente definido por nadie más, por el mismo pueblo venezolano y sus instituciones. Es por esto que Colombia ha hecho llamados reiterados a abrir caminos de democracia en Venezuela bajo la expresa decisión popular. El interés primordial de lograr la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier vía de hecho. Colombia reitera su firme convicción de trabajar incansablemente bajo estos principios en su nuevo rol como miembro no permanente de este Consejo de Seguridad, y pone a disposición sus buenos oficios para ayudar a darle una salida diplomática a la actual crisis en el hermano país. Seguido a lo anterior, Colombia exhorta a este Consejo, en pleno cumplimiento de su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y en atención a la gravedad de los hechos, a seguir ocupándose de este asunto,
al tiempo que agradezco al secretario general de las Naciones Unidas por ofrecer sus buenos oficios para defender los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, activar los canales de mediación a su alcance y facilitar el diálogo con los actores concernidos en la búsqueda de alternativas que permitan encontrar una salida política liderada por los venezolanos y brindar asistencia a la población venezolana que así lo requiera. Para finalizar, urgimos a las partes a ejercer la máxima cautela y contención, a desescalar las tensiones y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos y a desarrollar mecanismos para evitar que continúen las violaciones flagrantes del derecho internacional, para lo cual se requerirá del concurso de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. Muchas gracias, señor presidente. 10:43. Y como veíamos, palabras contundentes en defensa de la no invasión de los Estados Unidos a nuestros territorios. Ante ello, las palabras de respaldo de la República Federal de Rusia al pueblo colombiano y al pueblo venezolano. Va a hablar entonces ahora la delegación rusa de la Federación Rusa. Ya vamos a hacer el resumen, el análisis de todas estas intervenciones. Esto es Radio Nacional de Colombia, señal informativa, único medio de comunicación. Estamos en la pantalla de Señal Colombia también a través de RTVC Noticias. Escuchemos. Y albergaban la esperanza de que el respeto al derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros países y la apuesta por la diplomacia y la búsqueda de la avenencia se convertirían en principios claves de la labor del nuevo gobierno estadounidense. El ataque contra el líder de Venezuela, agravado además por la muerte de varias decenas de ciudadanos venezolanos y cubanos, para muchos se ha convertido en un presagio del regreso a la era de la ilegalidad y del dominio estadounidense a través de la fuerza, el caos y la anarquía, que siguen afligiendo a decenas de estados en distintas regiones del mundo. No hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes cínicamente cometidos por Estados Unidos en Caracas. Condenamos energéticamente el acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, vulnerando todas las normas del derecho internacional. En relación con la confirmación del secuestro del presidente legítimamente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, ahora sabemos que están en Nueva York. Pedimos a las autoridades estadounidenses su liberación inmediata. El presidente legítimamente electo de un país soberano y su esposa. Cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo. Justamente así lo consagra la Carta de las Naciones Unidas, cuyos objetivos y principios algunos estados han aplicado de manera selectiva en los últimos años, según el panorama político. Hoy enfrentamos las consecuencias de esta irresponsabilidad y selectividad en la aplicación de las normas del derecho internacional que se vinculaban con el llamado orden mundial basado en normas. Aquí tienen su orden mundial en todo su esplendor, horrorizando incluso a los más acérrimos atlantistas. Señor presidente, manifestamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión externa. Apoyamos firme y completamente la política del gobierno bolivariano de protección de los intereses nacionales y la soberanía del país. Las acciones agresivas de Washington ya han sido condenadas por numerosos estados y asociaciones multilaterales, incluido el Movimiento de Países No Alineados, la Unión Africana y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Esperamos que
de atropello internacional reciba sin demora una evaluación objetiva y exhaustiva en el plano jurídico internacional con los mecanismos universales de la ONU y otros formatos multilaterales siendo utilizados. Este proceso no debe verse afectado por el reconocimiento o no de la legitimidad por parte de determinados estados o organizaciones de Nicolás Maduro. Por ello, los susurros apenas inteligibles y los intentos de eludir valoraciones de principios por parte de quienes en otras situaciones exigían con vehemencia el cumplimiento de la Carta de la ONU resultan hoy especialmente hipócritas e inapropiados. Esperamos que lo reconozcan, que dejen atrás los dobles raseros y que no intenten justificar un acto tan flagrante de agresión por temor a enojar al gendarme mundial estadounidense que intenta resurgir. Resulta especialmente desazonador el terrible cinismo con el que Washington ni siquiera procura ocultar los verdaderos objetivos de su operación criminal, establecer un control ilimitado sobre los recursos naturales de Venezuela y la afirmación de sus ambiciones hegemónicas en América Latina. Así, Washington da un nuevo impulso al neocolonialismo y al imperialismo, que fueron rechazados de manera repetida y decisiva por los pueblos de esta región y del sur mundial en conjunto. Estimados colegas, ante estas circunstancias es de suma importancia que toda la comunidad internacional esté unida y rechace de manera definitiva los métodos y herramientas de la política militar exterior estadounidense que ha quedado de manifiesto en el caso de Venezuela. Solo así se podrá obligar a Washington a revisarlos y abandonar sus peligrosas ilusiones. Como dijimos en sesiones anteriores sobre Venezuela, ahora las campanas tañen en toda la región y en todo el hemisferio occidental. También suenan estas campanas ante los Estados miembros de la ONU y en relación con el futuro de la propia organización. No escuchar estas campanas significa mostrar cobardía y falta de principios, bendiciendo la práctica del socavamiento continuo del derecho internacional y del comportamiento civilizado entre los Estados. No se puede permitir que Estados Unidos se autoproclame en juez supremo, supuesto, con derecho exclusivo de invadir países, designar culpables, imponer y ejecutar castigos con independencia o ignorando conceptos de jurisdicción internacional, soberanía y no injerencia. ¿Es acaso ese el mundo que esperábamos lograr en la celebración del 80º aniversario de la Carta de la ONU, cuando todos firmamos la declaración al respecto de la presidencia del Consejo de Seguridad? ¿Es ese el objetivo de la reforma de la ONU que todos defendimos? ¿O acaso la ONU y el Consejo de Seguridad ya no existen y debemos acudir a Washington para obtener una patente de dominio, mientras que la voluntad de cada pueblo y su derecho a decidir su destino no valen nada? Son estas las preguntas que todos debemos responder hoy. Y si la respuesta es sincera y basada en principios, entonces quizá el liderazgo estadounidense, que afirma abiertamente su intención de gobernar otros países en interés de los Estados Unidos, puede hacer que este país mire a su propia constitución, la de los Estados Unidos, que comienza diciendo nosotros el pueblo de los Estados Unidos, y esperamos que así empiecen a reconocer la soberanía de otros estados en lugar de dedicarse a derrocar regímenes que les resultan incómodos. Gracias. Y por último, esto obviamente no quedaba simplemente así, porque la República Popular China también brindaba el respaldo a la comunidad internacional. De manera contundente, de manera tajante, hunden las intenciones de Donald Trump. Gracias al representante de la Federación de Rusia por su intervención. Ahora tiene la palabra la representación de China. Presidente, China apoya
que el Consejo de Seguridad celebre una sesión de emergencia sobre los ataques militares de Estados Unidos sobre Venezuela, y gracias a la SG Di Carlo por haber leído la comparecencia del secretario general. He escuchado con atención las intervenciones de los ponentes. Damos la bienvenida a la sesión a las representaciones permanentes de Venezuela y las representaciones de otros países. El 3 de enero, Estados Unidos puso en marcha flagrantes incursiones ilícitas, deteniendo por la fuerza al presidente y a su esposa, sacándolos del país. Dijo que iba a gobernar el país y no descartó una segunda ronda de operaciones militares incluso más grande. Conmociona a China esta acción unilateral de hostigamiento de los Estados Unidos que condenamos. Desde hace tiempo la comunidad internacional ha manifestado su honda preocupación por las sanciones estadounidenses, los bloqueos y la amenaza de la fuerza contra Venezuela. El Consejo convocó 2 sesiones de emergencia durante las cuales el secretario general Guterres, muchos Estados miembros y países de la región y de más allá pidieron unánimemente el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, el mantenimiento de la calma y la contención, la solución pacífica de las controversias, la distensión y la salvaguarda de la estabilidad regional. Sin embargo, como miembro permanente del Consejo, los Estados Unidos han hecho caso omiso a las graves preocupaciones de la comunidad internacional y adrede ha pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos, vulnerando gravemente los principios de la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias internacionales y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Estos principios suponen los elementos básicos de la Carta de las Naciones Unidas y la piedra angular del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Estados Unidos ha puesto sus poderes por encima del multilateralismo y la acción militar por encima de los esfuerzos diplomáticos, suponiendo una grave amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y en el Caribe. Y también internacionalmente China se opone tajantemente y la comunidad internacional también ha manifestado su profunda preocupación y sólida condena. Exhortamos a Estados Unidos a atender el llamamiento abrumador de la comunidad internacional de cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que deje de inmiscuirse en la soberanía y seguridad de otros estados, que deje atrás este cercenamiento del gobierno venezolano y que haya soluciones políticas a través de diálogo y la negociación. Pedimos a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa y que los libere de una vez por todas. Apoyamos que el Consejo cumpla su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Apoyamos todos los esfuerzos del secretario general, los países de la región y las organizaciones que contribuyen a la promoción del diálogo y la distensión. Presidente, la historia nos recuerda gravemente que las soluciones militares no son tales y el uso indiscriminado de la fuerza no provocará sino mayores crisis. Estados Unidos sorteó la labor del Consejo al lanzar operaciones militares contra Irak, en el ataque más reciente de instalaciones nucleares contra Irán y las incursiones aéreas armadas en muchos países de América Latina y el Caribe. Estas acciones han provocado conflictos, inestabilidad y sufrimientos enormes para la ciudadanía de a pie. ¿Acaso estas acciones trajeron consigo paz y desarrollo? Desarrollo o prosperidad. La comunidad internacional lo ve con claridad. Venezuela es un Estado independiente y soberano, con todo el derecho a defender su soberanía y dignidad nacionales. Los países de América Latina y del Caribe son fuerzas importantes en el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundiales y en la promoción del desarrollo y la prosperidad mundiales, y tienen todo el derecho a elegir independientemente sus sendas y socios en materia de desarrollo. Ningún país puede ser la policía del mundo, ni ningún Estado puede erigirse en juez internacional. Apoyamos al gobierno y al pueblo venezolano en la salvaguardia de su soberanía, seguridad y derechos e intereses legítimos. Apoyamos plenamente a los países de la región en la defensa de la condición de América Latina y el Caribe como zona de paz. Exigimos que Estados Unidos deje de acosar y deje atrás estas prácticas de coacción y
forje relaciones a partir del respeto mutuo, la igualdad y la no injerencia en los asuntos internos. China está listo para colaborar con los países de la región y la comunidad internacional a fin de reforzar la solidaridad, la cooperación, defender la justicia y salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, presidente. Y como nos dimos cuenta, señores, Rusia, China, Colombia no se arrodillan a las intenciones del presidente de los Estados Unidos. Y la posición es bastante clara. Colombia, Suramérica, Venezuela se defienden y no se arrodillan a los intereses económicos de los Estados Unidos. No olviden, por favor, dejar su like, su comentario y ayudar a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.